estáis flaco? ¿Cómo estamos? ¿Por qué estás tan flaco? ¿Qué estás haciendo? Por acá, compadre, estoy tratando de vivir sanamente. Solamente eso. ¿Y qué estáis haciendo eliminando los transgénicos, por ejemplo? Como las dudas que... Claro, sí, absolutamente. Sí, es algo que... No, vamos a conversar un poquito de eso. Qué bueno que lo tocaste. Justamente, qué coincidencia. Pero mira, Si te lo vuelvo a tocar. tengo una pregunta. ¿Qué es El tema. ¿Qué es un transgénico? Amigo, el pato es un Vos transgénico. mismo. ¿Qué es un transgénico? Muéstrenle un transgénico, muéstrenlo. Mira, en realidad Ahí es está. una... Esto no Ahí es un está el transgénico. Esto no es un transgénico. Él es un transexual. Es una gran... Es una gran persona. ¿Por qué un transgénico? Es la gente que se sube al Trans Por favor. Santiago. Exacto. Hoy en cultura. Bueno, lo que les quiero decir es que todas estas preguntas que ustedes hacen son las que se hace la gente naturalmente y hay muchos mitos alrededor que se han creado sobre estos alimentos creados con esta tecnología que es la transgenia. Así que yo invité a un amigo mío. ¿Invitáis gente? Sí, absolutamente. ¿Pidió permiso? Sí, absolutamente. Está autorizado. ¿Seguridad? Está autorizado. Oye, y él es un especialista Pongámonos ¿Ya? acá, a ver, para que lo presentemos. en el área y es fundador de Sí Quiero Transgénicos. Así tal cual, entre Está listo, comillas. ven. Sí Quiero Transgénicos. Ya, ¿cómo Lo se llama? presento. Pues, sí, po. Daniel Norero con nosotros. ¡Bienvenido, Daniel! ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas Bienvenido, gracias. Muchas gracias por venir con nosotros. Hola, Lo hacemos por la rápidamente, invitación. para que no perdamos tiempo, Permiso. vamos inmediatamente con esto, que es un tema bastante interesante para toda la gente que nos está viendo y sobre todo que está como cuidándose con la comida y todas esas Genera cosas, ¿no? bastante incertidumbre en general porque se han tejido mitos alrededor de esta tecnología. Por ejemplo, se le relaciona con Monsanto. Para mucha gente, Monsanto es sinónimo de transgenia. Y no es así. Monsanto es una empresa. Puede tener malas relaciones o malos negocios, pero es una empresa. La transgenia es una herramienta de la ciencia. Pero más que perdón, nada. ¿es como comerme un chocolate falso o un plátano que no sea plátano hecho fabricado artificialmente? Muy, muy lejos. Daniel, ¿qué opinas de No, mira, del tema para específicamente? introducir el tema de los cultivos transgénicos, son un tipo de cultivos que se han producido por métodos modernos de ingeniería genética. Se manipulan directamente algunos genes. Por ejemplo, tienes alguna variedad de algún tomate, por ejemplo, que es muy susceptible a alguna plaga y por métodos tradicionales no se ha podido ¿Como conseguir la sandía resistencia. gigante que una vez apareció? ¿O el tomate gigante, eso es transgénico también? No, de hecho a nivel mundial no existen a nivel comercial todavía tomates ni semillas transgénicas. ¿Qué es lo que es Son- transgénico? Son contadas las cosas que hay, no son tantas. Los 4 principales cultivos a nivel mundial son el maíz, la soya, la canola y el algodón. Y en menor cantidad en algunos países papaya, zapallo italiano y Bueno, otros ahí más. tenemos el azúcar, pues, entonces, ¿no? ¿El azúcar tiene que ver también? ¿Está metido? Sí. Sí, pero el azúcar es un producto que no contiene ningún gen en Ya, sí. ya, Pasa por un perfecto. proceso de producción, Es de un subproducto, filtración. en realidad. Sí, porque Y uno el siempre- azúcar que proviene de algún cultivo de caña de azúcar, por ejemplo, sea convencional o transgénica, va a ser la misma estructura química. Porque siempre La se misma habla y venga. dice, no prefiera productos o libres de transgénicos. Entonces la gente como que uno lo relaciona en los supermercados, esto no hay que comerlo. Como algo negativo, O ¿cierto? como algo Como negativo. extrañamente. Esa es la imagen Claro. que nosotros tenemos, ¿cachai? Pero yo creo que hay que entender un poco qué es el mejoramiento genético de un Claro, vegetal en sí, este sí. caso. Ya, Para a ver. hablar de transgenia. Y tenemos una lámina, no sé si la podemos presentar. Para buenísima, que, a ver. sí, Mira, para que Daniel nos explique un poquito. Para entender bien lo que es un transgénico hay que primero entender que todo lo que ustedes comen a diario nunca salió de la naturaleza. O sea, es un trabajo hecho por mano del hombre a través de selección de cultivos que tenían alguna característica Pero eso es un benéfica. alimento envasado, porque yo me puedo comer una naranja de un árbol y eso no está procesado por nada. O una manzana O una que mi manzana, mamá la etcétera. sacó Las del variedades de árbol. manzanas que tú comes, por ejemplo, nunca existieron en la naturaleza. La variedad silvestre que está en Asia es una manzana de este tamaño, chiquitita, y que es muy amarga. No tiene prácticamente nada de nutrientes. O sea, ¿estás diciendo que las manzanas que nosotros comemos no son las manzanas originales, las que No, es una eso manzana fue un falsa? trabajo del hombre por milenios. Pocas cosas. Lo que pasa es que la Estás transgenia... bromeando. Claro, tú ves Estimado. en la imagen, por Sí, ejemplo, muy que se quiere introducir acá arriba. Tienes una hebra de color naranja, una hebra de ADN con un gen de interés que está en color rojo y lo quieres introducir a la variedad de hebra verde de un cultivo comercial, pero que, por ejemplo, no tiene resistencia a alguna peste. Y tú le traspasas la resistencia desde el otro organismo y obtienes finalmente una hebra que mezcla los genomas de ambas variedades. Digo, perdón, que me confunde Pero no el genoma, específicamente. perdón, me confunde Sí. todo eso, pero yo planto un árbol en mi casa, en el patio. Sale Limones, por un ejemplo. limón. Ok. Me como el limón. O una naranja, como hablamos antes. Esa naranja no es como debería ser, no debería ser natural. Eso nunca existió en la naturaleza. Eso Pero si fueron yo puse la variedades. semillita en la Pero mira, puedo apoyar un poco en la línea de arriba, lo que habló Daniel. En el fondo se genera cruzando muchas veces diferentes Claro. plantas. Entonces obtienes finalmente
tú eliges sembrar el que te dio el tomate guatón, por ejemplo. O sea, la semilla ya está Ese es el intervenida. tema. Pero naturalmente, por un proceso de cruza selectiva, no genéticamente. Y lo que se muestra abajo es ya genéticamente donde en la pelotita roja se escoge principalmente el gen que tú necesitas para traspasar. El que dice que la naranja sea guatona y bien roja. El proceso Roja. por ingeniería genética que está abajo es un proceso mucho más seguro, es un cambio directo. Tú sabes qué gen estás moviendo, a diferencia del cruce donde se mezclan una cantidad inmensa de genes y pueden producirse variedades a veces tóxicas. Hay casos. Qué heavy. Por ejemplo, se han producido por cruce una variedad de apio que cuando los temporeros fueron a tomarla, se quemaron las manos porque tenía una cantidad de un tóxico producido naturalmente que la planta produce para defenderse del herbívoro. Y los temporeros se quemaron la mano, claro. Yo hubiese alegado a las fundaciones si fuera como tú lo estás planteando. Yo hubiese saltado. Es que hay un desconocimiento inmenso de la gente. La gente cree que lo que come salió de la naturaleza tal como ellos los ven. Y es un trabajo de milenios que hicieron agricultores seleccionando variedades y generando un cambio morfológico enorme. Por ingeniería genética se hace prácticamente lo mismo, pero de una manera dirigida. Dirigiendo un gen específico y se hacen estudios de bioseguridad antes de que salgan al mercado. Daniel, ¿qué pasa con los huevos entonces? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Me han dicho que el huevo de campo es el mejor porque el otro huevo es de supermercado y ese huevo está intervenido. Bueno, hay huevos que son en polvo. Hay huevos que traen omega 3. Pero ahí no está intervenido con transgénero. Ese es un tema de preferencia del consumidor. Los animales también, los animales de granja han sido producidos por selección. Pero yo entiendo lo que va el pelo. Es como, ¿qué comemos? ¿Qué es de verdad? ¿Cómo diferenciamos lo que es de verdad y lo que es de mentira? Claro, pero todo es de verdad, pues en el fondo es cómo se produce. No, Daniel acaba de decir que la manzana no es manzana, las manzanas son chicas. La manzana es verdad, que existe, la que te come, esa es la que necesitamos. Sí, pero está procesada. Sí, pero me refiero a lo que Daniel dice, que esa variedad ha llegado hasta nosotros a través de tiempo y muchas cruzas donde se ha elegido. Obviamente no voy a poner a la venta una manzana así chica que no te sirve nada. Perfecto, lo que estoy tratando de entender, lo que dices tú, Daniel, para la gente que también a lo mejor está viendo esto, ya, estamos cruzando algunas cosas para que salga esta manzana rica, jugosa, que es una manzana de verdad, pero es una manzana buena, pero no es la manzana chica que no debe salir tan. De hecho, la manzana verde que ustedes comen existe recién desde el siglo XIX. Da Vinci y los griegos nunca comieron manzanas verdes. Fue un cruce accidental que se produjo. Qué buen dato estáis dando, porque, disculpa, los nutricionistas dicen, coma manzana verde porque tiene menos azúcar que la manzana roja. Por lo tanto, la manzana verde es falsa. ¿Qué pasa con la uva? Hay distintas variedades. No, sé que hay, pero son como la conocemos realmente. No, todo lo que comemos, a excepción de algunos frutos secos, han pasado por procesos de mejoramiento convencional. Tenemos algunos ejemplos gráficos, pero quiero ir primero, matemos los mitos que hay. Entonces, y para eso quiero usar la contraargumentación de Greenpeace, ni nada más ni nada menos. ¿Vamos a escucharla? A ver, escuchémosla. Vamos, amigos. Los cultivos transgénicos usan intensivamente agroquímicos, obligando a producir en monocultivo, lo que afecta la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Al alterar los ecosistemas con contaminación transgénica, provocan la pérdida irreversible de variedades nativas. Nuestro principal alimento está amenazado y corre el riesgo de perder su pureza. Ya, lo que dice Greenpeace es que es malo lo transgénico. Exacto. Ellos aquí apuntan a un error muy difundido que usan los ecologistas, de que los transgénicos prácticamente aumentan el uso de pesticidas. Tú en un cultivo necesitas controlar algunas poblaciones de insectos que te dañan el cultivo. Por agricultura convencional tú aplicas directamente insecticidas. Por transgenia se han producido los famosos cultivos BT, que es un cultivo que se le inserta al gen una bacteria natural del suelo, que puede matar a estos gusanos y lo que se produce es que finalmente el cultivo expresa esa proteína y la planta se defiende por sí misma. Y es una proteína que solamente es tóxica para el insecto. Es totalmente segura para los seres humanos, para los animales y el resto de insectos no plaga. ¿Y se prueba de alguna manera los alimentos antes? Porque vamos a hacer un alimento intervenido. ¿Cómo saber si esa intervención le va a hacer bien a alguien o se me puede morir? Es que mira, antes de ir a eso, lo que te explicaba, esta manipulación para que la planta se pueda defender por sí misma, ha significado que el agricultor deje de usar pesticidas. Desde el año 96 hasta el 2012, esta tecnología permitió disminuir en 503 millones de kilogramos la aplicación de insecticidas. Eso es un beneficio tanto para el agricultor que gasta menos. ¿503 millones? Claro, millones. Es un beneficio económico para el agricultor que compra menos pesticidas, no tiene que pagarle al piloto para que lo lance por el aire. Y es mucho más sustentable a nivel de ambiente, porque impactas con menos agroquímico el suelo. Pero aterrizando el tema, vos, Fabián, ¿cómo saber si te va a hacer bien
o mal a la persona al que nos está mirando? Claro, al consumidor. Al consumidor que no está viendo ahora que tiene un plato de fruta viendo el programa. Y dice, quizás esta cuestión no es nada. Hay estudios de bioseguridad, ¿cierto? Existen actualmente varias recopilaciones de estudios que suman más de 2.000 estudios a nivel mundial, la mitad de financiamiento independiente, que han demostrado que en este caso la diversidad de cultivos transgénicos que existen son seguros. En el caso, como te explicaba, de los cultivos BT, es una proteína que es tóxica solamente para el insecto. Actúa en el intestino del insecto específico a un pH específico. Tengo una pequeña no tiene duda. nada que ver con el intestino del ser humano, de animales o otras especies. Daniel, entonces tú estás diciendo que la manzana que comemos, no la manzana que... ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cultivos orgánicos? Que de repente vaya esta huerta orgánica... Bueno, los cultivos orgánicos dan para... Toda esa comida es mucho más cara. Sí, los orgánicos dan por un programa completo aparte, pero a grandes rasgos hay la falacia naturalista y pensar de que son cultivos un poco más naturales, pero los naturales no tienen nada, son cultivos que se han producido por selección. Por ejemplo, el otro día compré un vino orgánico. Y era más cara que... Claro, es que la producción orgánica sigue algunos protocolos, como por ejemplo, supuestamente no usar insecticidas. Sí lo utilizan, solo que no de origen sintético. Utilizan algunos insecticidas como la rotenona o la piretrina, que son tóxicos. Si el orgánico lo compré solo por la moda. Claro, porque supuestamente es más natural. Es más caro. Supuestamente es más natural. Claro, y supuestamente es más nutritivo. Pero hay 2 metaanálisis grandotes. Uno que lo dirigió un chileno, donde revisaba miles de estudios y no se encontró absolutamente ningún beneficio nutricional respecto a los transgénicos al convencional. O sea, he gastado plata por la pura, güey. Tengo una pregunta, Fabián, y en tu caso, ¿sabes de alguien que con lo que se haya experimentado estos alimentos antes? Se prueba, no sé, ratones, se prueba con qué. Súper bien. Efectivamente, mira, se hizo un estudio, eso es un estudio muy interesante que lo hizo un francés, ¿cierto? Seralini. Este tipo probó en ratas un tipo de trigo transgénico y según él comprobó que provocaban cáncer, provocaban tumores. Pero tiene un desarrollo muy interesante esta historia, porque ese estudio fue descharchetado. Veamos lo que dice Seralini, tengo un gancho. Vamos. Un estudio revela la toxicidad alarmante de los OGM para las ratas. Las ratas alimentadas con organismos genéticamente modificados, OGM, mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás, indica un estudio publicado este miércoles por la revista Food and Chemical Toxicology que califica los resultados de alarmantes. Un estudio revela... Perfecto, ahí están los famosos ratones de Seralini que fueron todo un show y generalmente se sigue promocionando esto como verdadero. Pero claro que tienen tumores. Pero este estudio fue retirado porque, entre otras cosas, Daniel va a explicar después el tema específico, pero esta raza de ratones es una raza que se usa para experimentos científicos y cerca del 90% desarrolla tumores sí o sí. O sea, independiente de la comida que le des. Esto es casi maltrato animal. De hecho, fue uno de los argumentos porque se retiró el estudio, porque hubo maltrato del animal. Sí, absolutamente. Pero hablando más del tema del trigo que le dio. Esto lo hizo un científico francés, como decía Fabián Seralini, que tiene un historial previo de estudios bastante mal hechos. Y en este caso él utilizó mal hechos, una raza de ratas que naturalmente, si tú lo puedes alimentar con orgánicos, transgénicos o lo que sea, va a formar sí o sí tumores con un riesgo de 90% aproximadamente. Por eso es que estas ratas se utilizan para estudios solamente de 3 meses, un periodo controlado. Seralini las usó durante 2 años, su periodo de vida completo. Las mantuvo vivas con tumores, eso éticamente es incorrecto. Tú tenías que haberlas sacrificado mucho antes. Es incorrecto siempre, ¿verdad? Claro. Incorrecto y él inicialmente, por ejemplo, no liberó el grupo control. Tú tienes un grupo experimental que es el que consume el transgénico, un grupo control que consume alimento normal. El grupo control generó la misma cantidad de tumores, porque naturalmente tienen esa susceptibilidad cancerígena. Y el tipo hizo selección de datos, es decir, seleccionó, este dato me conviene para mostrarlo, este no lo dejo. ¿Para dónde van los transgénicos? Porque podría algún día hasta el agua es intervenida, el agua es intervenida por el cloro, etcétera. No, pero es que aquí estamos hablando de productos donde tú manejas, hay cambios genéticos, el agua es un producto inorgánico, eso es un tema aparte. Claro. Pero todo, a la larga vamos a llegar a que todo sea intervenido. Lo que pasa es que, Pato, es que hay que entender que tenemos una población mundial que hay que alimentar. Y con el cultivo tradicional no lo estamos logrando y no lo vamos a lograr a futuro. Por el tiempo cultivo. Exacto, y todas esas cosas. Si tenemos, qué sé yo, insectos que se comen la planta o malezas que hacen que crezca poco el maíz, hay que aplicar alguna herramienta para agilizar esto y todo eso. O matamos a un 50% de la población, que sí, obviamente la otra... Por eso te preguntaba lo del huevo, porque claro, si están interviniendo también las gallinas, me imagino que el huevo también que uno come de repente está intervenido también. Por eso te lo puse como en tela de juicio, porque no existen gallinas transgénicas, en ese caso depende del grado de alimentación del animal. De hecho, los huevos con omega 3 es porque al animal le suplementan omega 3 en su pienso de alimentación. Pero hay sociedades, por ejemplo, que veneran el trigo. Pienso en los egipcios antiguamente, o que veneran otro tipo de alimentos. También ahí estaríamos dañando incluso la cultura de la misma sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo venero
el trigo, y el trigo ha sido intervenido en el tiempo, ya no es el mismo trigo que los dioses antiguamente veneraban. No sé si ustedes conocen el trigo que se come, con el que se hace la harina de pan, es literalmente un mutante, es un Frankenstein. Tiene genoma de 3 padres, de 3 cultivos ancestrales. Y de hecho es el cultivo más complicado a nivel de laboratorio de estudiar su genoma. Es inmenso. El de la harina. El pan normal. El trigo, claro. Y el mismo que hacen para, por ejemplo, la cerveza, ¿o no? En algunas. Sí, en algunas. Se usa la cebada en la Qué cerveza. Qué Ahora, terrible. mira, sigamos con los mitos, porque esto es muy interesante para ver algunos ejemplos después de planta y ese tipo. Siempre te dicen sobre los suicidios en India, sobre que Monsanto llegó a meter semillas en la población que cultivaba algodón BT, y como no le podían pagar las semillas a esta transnacional, se empezaron a suicidar los indios. ¿Por qué se matan? Es dramático, ¿ah? ¿Por qué se suicida la gente? Mira, yo tengo el dato de que efectivamente hay un problema en los campesinos de India en ese momento, pero que viene mucho antes del ingreso de las semillas de Monsanto. ¿Cuáles son los datos que tienes tú, Daniel? Mira, este es un caso también muy citado por los antitransgénicos. Es real, el fenómeno de suicidios en agricultores indios existe y existía. El cultivo del algodón BT, que es resistente a insectos, se introdujo en la India el año 2002. Y a partir de ese entonces, como lo demostró un informe del Instituto Internacional de Investigación en Políticas Alimentarias, demostró que la introducción del algodón BT incluso redujo levemente el nivel de suicidio, porque produjo una cantidad enorme de beneficios. Por ejemplo, al utilizar menos insecticida, gastaba obviamente menos, aumentaba la productividad, le permitió al país salir de la importación de algodón a exportación, y le generó, por ejemplo, al Estado indio beneficios de millones de dólares en concepto de atención médica. Perdón, pero pregunta. Por la intoxicación. ¿Por qué se suicida? Estoy hablando de suicidio. Claro, Se habla de ¿por qué se suicidio. suicida la Volviendo a gente? ese caso, el problema de los suicidios tiene que ver con un problema mucho más antiguo desde que se introdujeran, y es porque la agricultura india es muy poco tecnificada. Prácticamente no hay lluvias, entonces genera muchas pérdidas. Los agricultores no tienen beneficios sociales, por ejemplo. Y esos eran factores que ya desde antes generaban suicidios masivos. Y el algodón BT, a diferencia de lo que dice esta gente opositora, han permitido reducir levemente el índice de suicidios. Hay un problema de industria. Pero va a seguir principalmente. entonces el suicidio. Y Sí, se pues están han incorporando disminuido. más. A medida transgénico. a más tecnología, Exacto. más suicidio. No, O sea, al contrario. Oh, no, pero básicamente da lo mismo cuánta gente muera. Que se muera alguien por esto es terrible. Sí, absolutamente. Sí, hay un obvio. problema de la ¿Cachai? industria. Pero esta tecnología les ha permitido tener menos pérdida, reducir el uso, por ejemplo, de insecticidas y reducir la intoxicación por el Oye, uso pero de insecticidas. hay casos ya que se están comprobados acá en Chile, por ejemplo. ¿De qué? ¿De suicidio? No. No, porque el caso de abusos transgénicos, ojo, que acá se está usando Claro. no sé, esta fábrica ya. No, acá en pongámosle- Chile ustedes nunca van a encontrar, por ejemplo, una verdura transgénica en la vega o en un supermercado. Por ley no se puede comerciar transgénicos en sí dentro del país. Solamente por el SAC están permitidos el cultivo como semillero de exportación de maíz, soya y canola. Pero ahí me Esos tres pierdo, ahí cultivos. sí que ahí me pierdo con lo que tú dices, porque partió hablando de que nada es como La nosotros manzana que creemos. comemos La no manzana es. Entonces ahora dice que en Chile no están permitidos. Entonces, ¿A quién le Es un cree? problema- ¿Dónde es un está? problema de la ley. ¿Es pero- transgénico o no es no, transgénico? pero Esos son temas de legislación. Exacto, son problemas de legislación. Que hay una posición generalmente mundial y hay ciertos resquicios y aceptación social. Ahora, a propósito disculpa, en honor al tiempo, y para seguir el ejemplo de la manzana, cuál es la Ya, real sí, o no, sí, sí. no sé, señor director, si podemos ir con el material número 6 para ver efectivamente algunos ejemplos de alimentos, fruta o verdura. El choclo. Mira, ¿qué es lo que tenemos? Ya, a ver, va. Mira, en este caso, como te hablaba, selección, acá a la izquierda está el teocinte, que es el ancestro del choclo. Eso era lo que tenían El primero. eso era lo que tenían nuestros ancestros Para eso se alimentar. Ya. Para que tú tengas hoy en día hacerte un pastel de choclo, por ejemplo, Tenías que llevar pasaron miles de milenios esos. Ya. para que se produjera el choclo que comemos hoy en día. Ok. Vamos con el que sigue, el plátano. A ver, vamos Mira, a ver el plátano. Mira el plátano. A la Ese- Pero eso es como una guay. en de la derecha. En la izquierda tienes la variedad Cavendish, que es la que más se consume actualmente a nivel Sí, sí. mundial. Y a la derecha tienes uno de sus ancestros. ¿y esto alguien no podría decir que esto tiene que ver con la evolución misma de la vida? Buen punto. No, es que en ese caso la evolución es por selección natural. Cambia el Estos cultivos- clima, cambia el pues, agua. No, pero estos cultivos han sido. Los monos cambiaron. todo. Estos cultivos han sido modificados cambia. por selección artificial de O mano sea, del tú estás hombre. diciendo que le estás metiendo transgénico para que finalmente el plátano que está ahí. No, No, esto es selección natural. es selección. Selección. Sí. Ya, con cultivos, ya. no Pero transgénicos. tiene que ver con lo que nosotros decimos es
esto tiene que ver con la evolución de la vida, pues, ¿cachai? Vamos con Podría tener que ver con eso. En este caso no. Vamos Son con la cultivos que otra son por modificados mientras, por la mano del hombre, no por la naturaleza. Tomate. El tomate, mira, acá a la derecha tienes la variedad actual Del comercial súper. que tú comes. Ya. Y al el de otro, la izquierda. al otro extremo, en la mano, que te cae un racimo, son tomates ancestrales del Perú. Porque se domesticó inicialmente ahí, en zonas de México también. El Como el tema, tomate Pato, pequeño yo que sé es dónde tóxico, apuntáis, pero pero- ¿cómo alimentáis a la población como sin negocio con el de Con la un izquierda? tomate tan Claro, chico. no Ya, podí. está bien, Si totalmente de acuerdo. en un cultivo normal, olvídate de la transgenia, de todo, Sí, sí, no. en un cultivo normal, te aparecen unos tomates guatones rojos, voy a agarrar esta semilla y estas son las que voy a lo que yo es que antes todo era distinto, Sí, ¿cachai? porque había Sí, menos gente. pues. No, pero había no, menos- no digo que todo, porque la evolución, el clima, Sí, todo cambió. Por supuesto. ¿Cachai? ¿Cuál es el mensaje que nos Daniel, queda con esto? por favor. Daniel, Mira. nos quedamos tranquilos, no comemos, comemos la manzana verde. El tomate chico. Mira, toda técnica de mejoramiento vegetal presenta un riesgo, evidentemente. Pero en el caso de los transgénicos es una modificación dirigida a nivel de laboratorio. Se hacen pruebas de campo, pruebas de bioseguridad, de que la modificación no sea, por ejemplo, tóxica, no genere alergia, se biodegrade en la digestión y que sea nutricionalmente equivalente. Eso no se hace con cultivos convencionales, como hemos visto que se han hecho por cruce. E incluso hay un tema que es desconocido. Muchas de las variedades, 3.200 variedades que se cultivan a nivel mundial, muchas especies, se han hecho por radiación. Campos otro tema. donde se irradian variedades, después vienen los científicos, encuentran alguna variedad mutada con una característica ventajosa y se saca al comercio sin hacer ningún estudio. Y la El gente no tema tiene idea de eso. principalmente es que hay que tener seguridad en consumir los Oye, transgénicos. muy interesante ¿Sí? el tema. Demos un aplauso. Muchas Gracias, Daniel. por acompañarnos. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes. Nosotros nos empezamos a despedir. Nos vamos y mañana viernes nos encontramos a las 20:30 horas con más Súper Bueno. Muchas gracias por la sintonía. Chau, Chao, chau. nos vemos. Chao.